¿Qué harías si un día cualquiera, caminando entre pasillos olvidados, te encontraras cara a cara con la persona que creías muerta desde niño? Esa fue la pregunta que cruzó como un rayo por la mente de Leonardo Ortega mientras sus zapatos de diseñador crujían sobre el suelo agrietado de aquel asilo olvidado por el tiempo y por todos. Leonardo no era un hombre común. A sus 40 y pocos años, era el rostro brillante de una de las cadenas hoteleras más lujosas del continente. Dueño de una fortuna construida con disciplina férrea, visión infalible y una capacidad casi sobrehumana para controlar sus emociones. En el mundo empresarial, era una leyenda viva. Pero en ese instante, frente a una anciana de cabello blanco y mirada perdida, su mundo entero colapsó. Todo había comenzado por un simple gesto de caridad. Un viernes gris, agobiado por reuniones y falsos brindis, Leonardo pidió a su secretaria que buscara un lugar humilde donde hacer una donación importante. Quería desintoxicarse del lujo, como dijo entre bromas. Sorpréndeme con un sitio donde realmente se necesite ayuda, no un escaparate mediático. Ella eligió un asilo modesto en la colonia San Felipe. Viejo. Descuidado. Real. Justo lo que él pedía. El plan era simple: entregar un cheque generoso, tomar una foto para las redes corporativas, decir un par de frases conmovedoras y salir de ahí. Pero nada salió como había previsto. Desde que cruzó el umbral, algo se quebró dentro de él. El olor a humedad, los sillones rotos, los televisores con interferencia, los rostros apagados de ancianos abandonados, todo eso no lo impactó tanto como la figura encorvada frente a una ventana sucia, en una silla de ruedas, envuelta en una manta raída. Era solo una más, una de tantas. Pero sus ojos, aquellos ojos lo atraparon. Unos segundos bastaron para que el silencio se volviera ensordecedor. Leonardo, sin entender por qué, se sintió atraído hacia ella como un imán. Caminó con pasos lentos, casi temerosos. La directora del asilo, una mujer bajita y nerviosa, se apresuró a contarle que la señora se llamaba Carmen, que no tenía familia, que a veces balbuceaba cosas sin sentido y otras simplemente no hablaba. Que llevaba allí décadas, literalmente. Invisible. Leonardo se arrodilló frente a ella. Estaba acostumbrado a ver a la gente desde arriba, desde el poder. Pero esa mujer lo obligó a hacer algo que no había hecho desde niño: mirar desde abajo. Entonces ocurrió. Carmen alzó la mano temblorosa y la apoyó en su mejilla. Fue un toque frágil, torpe, pero devastador. Murmuró algo apenas audible. Leonardo creyó escuchar su nombre. Leo, dijo. No Leonardo, como lo llamaban los desconocidos. No señor Ortega, como lo llamaban los empleados. Sino Leo. Solo su tía Ramona y su madre lo habían llamado así. El impacto fue inmediato. Se tambaleó. Un sudor frío le recorrió la espalda. El mundo dejó de girar. La directora habló de nuevo, incomodada: no tiene familiares registrados. Nadie vino nunca por ella. La trajeron hace muchos años, no hay papeles. Se perdieron en una inundación. Leonardo ya no escuchaba. No veía la sala ni sentía la humedad. Solo estaba ella. Esa mujer. Su rostro. Sus gestos. Esa caricia. Y un abismo que se abría bajo sus pies. Volvió a casa, pero no fue el mismo. Esa noche no pudo dormir. Caminó por su penthouse como un niño perdido, abriendo cajones, mirando fotos antiguas, buscando entre recuerdos empaquetados. Encontró una caja olvidada, dibujos de su infancia, cartas sin dirección y una foto, una vieja foto donde él era apenas un bebé y estaba en brazos de una mujer joven, de cabello largo y sonrisa dulce. Al dorso, garabateado con letra nerviosa, leía: Carmen y Leo. Mi vida entera. La cabeza le daba vueltas. ¿Es ella? ¿Es mi madre? ¿No estaba muerta? Recordó entonces todas las veces que preguntó por ella de niño. Las respuestas esquivas. Murió en un accidente, le decían. Siempre con la misma historia. Pero ahora, con esa foto y ese nombre, ya no podía ignorar lo que su corazón gritaba. Al amanecer, volvió al asilo. Sin avisar. La directora lo miró confundida, pero no dijo nada. Carmen estaba en el mismo sitio, mirando la misma ventana. Cuando él se acercó, ella volvió a tocarle la cara. Y esta vez, con voz apenas más clara, repitió: Leo. El mundo entero se detuvo. Pasaron horas. Leonardo no podía separarse de ella. Le hablaba despacio, como si contara secretos a un niño dormido. Le describía su vida, sus viajes, sus logros. Carmen no respondía con palabras, pero su rostro se estremecía. Una sonrisa mínima, una lágrima que no caía. Algo dentro de ella también despertaba.
Antes de irse, Leonardo tomó una decisión. No podía dejarla ahí. No sin saber. No sin entender. Contrató a un detective privado. El mejor. Un hombre llamado Mario Santillán, con el olfato de un sabueso y el sigilo de un ladrón de sombras. Le entregó la foto, los pocos datos que tenía y una sola orden: quiero la verdad. Toda. Cueste lo que cueste. Días después, Mario apareció con los primeros hallazgos. Y eran bombas. Si hubo un accidente, le dijo. Pero solo murió tu padre. Tu madre sobrevivió, fue hospitalizada y luego desapareció. Alguien la recogió del hospital alegando ser su única familiar. ¿Adivina el nombre que figura en el archivo? Leonardo no respiraba. Ramona Ortega, dijo Mario. Silencio. El silencio que solo puede surgir cuando las piezas empiezan a encajar y no te gusta lo que ves. Ramona. Su salvadora. Su tía. La mujer que lo crió. La que le dio todo. La que le mintió durante 40 años. Leonardo se desplomó en una silla. El golpe no fue físico, pero sintió como si le hubieran atravesado el pecho. Su madre no estaba muerta. No había desaparecido. Había sido borrada. Ocultada. Por la misma persona que decía haberlo amado. Al día siguiente, volvió al asilo. No por caridad. No por remordimiento. Por justicia. Se sentó junto a Carmen, con la voz quebrada, le dijo al oído: te voy a sacar de aquí. Vamos a recuperar el tiempo. Lo juro. La directora intentó detenerlo. Argumentos. Protocolos. Firmas. Leonardo no discutió. Sacó su teléfono, llamó a su abogado, y en cuestión de horas la transferencia se completó. Una clínica privada, con todos los cuidados. Habitación luminosa. Personal capacitado. Un lugar digno. Carmen fue trasladada ese mismo día. En el trayecto, él le tomó la mano. Estoy aquí, le repetía una y otra vez. Estoy aquí. Los médicos confirmaron lo que temía: daño cognitivo moderado, secuelas de trauma y abandono, pero también algo inesperado: había esperanza. Podía recuperar parte de su memoria. Con tratamiento, con tiempo. Con amor. Y Leonardo no escatimó nada. Canceló viajes, delegó la dirección de sus empresas, transformó su vida. Cada día a su lado era un acto de reconstrucción. Una tarde, mientras le mostraba fotos antiguas, Carmen murmuró una palabra: palmas. Él se detuvo. ¿Qué dijiste, mamá? Ella repitió: Las Palmas. Leonardo buscó en Internet. Era una hacienda familiar. Antigua. Abandonada. Su padre la había comprado años atrás. Un lugar que Ramona siempre le prohibió visitar. Peligroso, decía. Inútil, decía. Ahora entendía por qué. Sin perder tiempo, Leonardo viajó hasta allá. Lo acompañó Mario. La hacienda estaba en ruinas. El silencio pesaba. Pero allí, enterrados bajo polvo y telarañas, encontraron documentos olvidados, fotos, recuerdos. Y algo más: el coche del accidente. El mismo que había sido declarado destruido y desaparecido. Estaba ahí. Entero. Oculto. Y junto a él, una carpeta médica. En ella, el mayor hallazgo: Carmen no tenía diagnóstico de demencia. Sufría pérdida de memoria temporal. Su hospitalización no justificaba institucionalización. Leonardo cayó de rodillas. Ramona no solo había mentido. Había encerrado a su madre. La había desaparecido. Para quedarse con todo. Todo. La fortuna. La herencia. La vida de Carmen. La infancia de Leonardo. Su identidad. Volvieron con pruebas. Con testigos. Con fuego en el alma. El siguiente paso era claro: enfrentar a Ramona. Y esta vez no iba a haber indulgencias. Leonardo no volvió a casa aquella noche. Se quedó en su oficina, iluminada apenas por una lámpara de escritorio y la ciudad que parpadeaba tras los ventanales. Los papeles se acumulaban sobre la mesa: informes médicos, registros del hospital, transferencias, fotografías. Todo apuntaba a una sola verdad: su madre no estaba muerta, su madre nunca estuvo loca, y su madre había sido arrancada de su vida a propósito. Por la única persona en el mundo que juró protegerlo. Ramona. Recordó cada cumpleaños en que ella le abrazaba fuerte. Cada discurso que daba sobre la familia es lo más importante, Leo. Cada noche que lo arropaba cuando tenía fiebre. Todo era una máscara. Todo,
parte de una mentira construida sobre los cimientos de la ambición. Amaneció sin haber dormido. Y no lo necesitaba. Tenía un solo objetivo: confrontarla. Pero Leonardo no era un hombre impulsivo. Antes de golpear la puerta de su tía, quería estar armado con más que su rabia. Por eso fue a ver a Ricardo Torres, un joven abogado con cara de niño pero mente de tiburón. Lo recibió en su despacho moderno, de vidrios pulidos y alfombras insonoras. Leonardo le entregó todo. «Quiero justicia», dijo con la voz firme de un empresario, pero con el dolor de un hijo abandonado. Ricardo revisó los documentos. Cada línea, cada firma, cada grieta legal que podía volverse arma. Tu tía falsificó un acta de defunción. Usurpó una tutela. Movió millones sin autorización. Todo esto, Leonardo, puede llevarla a prisión. Pero Leonardo no respondió. No buscaba solo venganza legal. Quería respuestas. Quería mirar a Ramona a los ojos y obligarla a hablar. Porque si no decía la verdad, si no se atrevía a confesarlo con su propia voz, todo lo demás sería insuficiente. Esa misma tarde fue a su antigua casa. La mansión de Ramona. Esa que conocía como la palma de su mano, pero que ahora le parecía ajena, hueca, sin alma. Tocó el timbre. Esperó. Y cuando ella abrió, con su peinado impecable y su sonrisa de porcelana, él ya no era el niño que había criado. «Tenemos que hablar», dijo, levantando un sobre con pruebas. Ella dudó. Por primera vez, su mirada tembló. Lo dejó pasar. Se sentaron en la sala. Los sillones eran los mismos de siempre, pero el aire estaba enrarecido. Leonardo dejó los papeles sobre la mesa y clavó los ojos en ella. «¿Esto qué es?», preguntó Ramona, fingiendo inocencia. «Es todo lo que ocultaste. Es la historia que no me contaste durante 40 años. Es la vida que le robaste a mi madre y a mí». Ramona se removió en su asiento. Luego, con calma artificial, empezó a hablar. «Tu madre no estaba bien, Leonardo. No recordaba nada. Era peligrosa. Yo hice lo que debía hacer para protegerte». «¿Protegerme?», repitió Leonardo. «¿Eso era? ¿Encerrarla en un asilo de cuarta mientras tú te quedabas con todo?». Ramona dejó caer su máscara. Su voz se volvió dura. «Si no lo hacía, no habrías tenido nada. Ni educación, ni empresa, ni futuro. Yo construí esta vida para ti, Leonardo. Yo te salvé. Me robaste», le escupió él. «Me criaste en una mentira. Me quitaste a mi madre. ¿Y encima debo darte las gracias?». Ramona se puso de pie, temblando de ira contenida. «¿Y qué piensas hacer? ¿Destruirme? ¿Arrastrarme por los tribunales? No sabes con quién te estás metiendo. No voy a permitirlo». Leonardo también se levantó, pero su voz fue más baja, más fría. «No tienes que permitir nada. Solo prepárate». Y se fue, cerrando la puerta con fuerza. Afuera, el viento agitaba los árboles como si todo el universo quisiera hablarle. Volvió con Ricardo. Le dijo: «Preséntalo todo. Vamos hasta el final». El proceso fue rápido. La demanda incluía fraude, falsificación, abuso de confianza, privación ilegítima de libertad, administración fraudulenta de bienes ajenos. Una bomba legal que cayó sobre Ramona como un rayo. Ella contrató a un abogado famoso, Esteban Ordóñez, tiburón de cuello blanco, especialista en salirse con la suya. Pero ni él podía tapar tanto. En paralelo, Leonardo sacó a Carmen del asilo y la internó en una clínica de rehabilitación cognitiva. Un lugar cálido, con jardines, terapeutas especializados y habitaciones bañadas de luz. Quería que su madre, aunque no lo recordara del todo, sintiera que estaba a salvo. Que había vuelto a casa, aunque no fuera la misma. Cada día, Leonardo le llevaba flores, fotos, canciones de su infancia. Se sentaba con ella, le leía, le hablaba. Algunos días, ella solo lo miraba con confusión. Pero otras, lograba susurrar su nombre. «Leo», decía, y a él se le rompía el alma. Un día, mientras estaban en el jardín, ella dijo algo más: «Las Palmas». Él se quedó helado. «¿Qué?». «Las Palmas», repitió Carmen, señalando al horizonte. Leonardo buscó en Internet. Era una antigua hacienda de la familia Ortega. Propiedad olvidada. Nunca había estado allí. Ramona siempre dijo que era un lugar inseguro, inhabitable. Decidió ir. Fue con Mario. Condujeron horas hasta llegar a una ruina envuelta en silencio. Muebles rotos. Paredes cubiertas de moho.
ventanas tapiadas. Pero ahí, en un sótano oculto bajo la biblioteca, encontraron algo que cambió todo. El coche del accidente. Entero. Oculto. Y en su interior, un dije de plata. Con las iniciales C y J, Carmen y Joaquín. Junto al coche, una carpeta médica con fecha posterior al accidente. Diagnóstico claro, pérdida de memoria parcial. Se recomendaba terapia, no encierro. Y el nombre de la persona que la retiró del hospital, Ramona Ortega. Aquello no era solo evidencia. Era un crimen congelado en el tiempo. Volvieron a la ciudad. Ricardo presentó el nuevo informe. Mario localizó a antiguos empleados del hospital y del asilo. Entre ellos, una enfermera que recordó a Carmen balbuceando Leo una y otra vez, mientras una mujer elegante firmaba papeles y se marchaba sin mirar atrás. Ramona contraatacó. Con todo, presentó una contrademanda alegando que Carmen sufría de demencia antes del accidente, que era peligrosa, que ella solo había actuado por deber. Pero el juez no tragó. Las pruebas eran contundentes. El día del juicio llegó. Leonardo se presentó con traje sencillo. Ramona, con su sonrisa falsa y sus perlas. Se miraron como extraños. Subieron al estrado testigos clave. Rogelio, el viejo capataz, habló de cómo vio a Ramona llegar con Carmen viva y alterada. De cómo le ordenó que no dijera nada. De cómo supo desde entonces que algo oscuro estaba ocurriendo. Luego habló Leonardo. No lloró. No gritó. Solo dijo la verdad, que durante 40 años creyó que su madre estaba muerta. Que fue criado por una mujer que usó su poder para borrar otra vida. Que no pedía venganza. Solo justicia. El juez deliberó. Y cuando volvió, su voz retumbó como un trueno. Este tribunal reconoce los delitos de la señora Ramona Ortega: fraude, falsificación, administración fraudulenta, abuso de confianza. Se ordena la restitución inmediata de bienes y la apertura de proceso penal. Ramona no dijo nada. No gritó. Solo se quedó sentada. Inmóvil. Como una estatua quebrada. Leonardo no celebró. No sonrió. Salió del juzgado y alzó la vista al cielo. Pensó en Carmen. En su mano temblorosa. En su voz diciendo Leo. Eso era lo único que importaba. Pero esa noche, cuando por fin creyó que podía descansar, su teléfono sonó. Número desconocido. Una voz seca al otro lado. Ramona no mintió del todo. Joaquín Ortega no es tu padre. Tu verdadero padre es alguien que puede destruirte. La llamada se cortó. Leonardo se quedó solo. Con el teléfono en la mano. Con un nuevo abismo bajo sus pies. La guerra no había terminado. Acababa de comenzar. Leonardo no durmió en toda la noche. No después de aquella llamada. Las palabras se repetían una y otra vez en su cabeza como una maldición. Tu verdadero padre es alguien que puede destruirte. ¿Quién era esa voz? ¿Qué sabía? ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando empezaba a recomponer su vida? Amaneció con los ojos rojos y la mente llena de grietas. Fue directo a ver a Ricardo y Mario. No podía quedarse con la duda. Tenía que saber si esa amenaza era real o simplemente otra jugada sucia de Ramona. Ricardo se mantuvo frío como siempre. Mario, más intuitivo, vio de inmediato que algo se había quebrado dentro de Leonardo. ¿Estás seguro de que no reconociste la voz?, preguntó el detective. No. Era seca, directa. Y no sonaba a chantaje barato. Sonaba a advertencia. Ricardo abrió su laptop, empezó a buscar, cruzar nombres, viejas conexiones de Carmen antes de su matrimonio con Joaquín Ortega. Era escarbar en un pasado olvidado, enterrado por el dolor y por los silencios impuestos por Ramona. Horas después, Ricardo se giró con un sobre en la mano. Lo colocó sobre la mesa con un gesto tenso. Esto lo explica todo. Leonardo lo abrió con manos frías. Dentro, documentos, cartas, fotos. Tu madre, empezó Ricardo con voz grave, tuvo una relación antes de conocer a Joaquín. Con alguien poderoso. Alguien que la familia de él nunca aceptó. Leonardo hojeó las pruebas. Ahí estaba el nombre, subrayado en una carta: Guillermo Santa Cruz. ¿El empresario? ¿El dueño del grupo Santa Cruz, de medios, constructoras, bancos? Ricardo asintió. Sí. Uno de los hombres más poderosos del país. Carmen estuvo con él. Según las cartas, se enamoraron. Pero él la abandonó cuando supo que estaba embarazada. Su familia presionó. La apartaron. Ella desapareció.
Y meses después conoció a Joaquín, que la aceptó, que la cuidó, que te crió como suyo. Leonardo se quedó en silencio. Sintió que el aire pesaba el doble. Su corazón no era solo Ortega, también llevaba la sangre de Santa Cruz. De alguien que nunca supo de él. O peor, que sí supo, pero eligió ignorarlo. ¿Ramona lo sabía? Todo indica que sí, respondió Mario. Ese fue su as bajo la manga. Por eso se atrevió a todo. Por eso nunca le tembló la mano. Sabía que, si tú descubrías la verdad, lo siguiente que te explotaría en la cara sería esto. Leonardo se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro del despacho. Su madre, olvidada. Su padre adoptivo, muerto. Y su padre biológico, un fantasma con demasiado poder como para ser enfrentado a la ligera. ¿Y qué hago con esto? Le toco la puerta a uno de los hombres más poderosos del país y le digo: «Hola, ¿soy tu hijo bastardo?» Ricardo mantuvo la calma. No tienes que hacer nada aún. Pero necesitas estar preparado. Si esta información se filtra, y puede que Ramona ya la haya soltado, van a buscarte. Los medios, los abogados, la familia Santa Cruz, y ese hombre también. Leonardo volvió a casa con una mezcla de rabia, tristeza y vértigo. Entró al cuarto de su madre. Carmen dormía, respirando tranquila. En su rostro no había espacio para los secretos, ni para las guerras. Solo para la paz que tanto había esperado. Se sentó a su lado. Le acarició el cabello. Y por primera vez en días, lloró. Pasaron 2 semanas. Y, como había dicho Ricardo, la bomba estalló. Una revista de farándula publicó una nota escueta pero venenosa: Leonardo Ortega no es hijo biológico de Joaquín Ortega. Se filtran documentos que lo vinculan con Guillermo Santa Cruz. La portada venía acompañada de una foto antigua de Carmen sonriendo junto al magnate en una fiesta de hace décadas. La reacción fue inmediata. Periodistas en la puerta de la casa. Drones sobrevolando el jardín. Corredores de bolsa nerviosos. Empresas aliadas preguntando si los Ortega seguían siendo confiables. Pero lo peor llegó un jueves por la mañana. Un sobre sin remitente. Dentro, una carta firmada por un abogado del Grupo Santa Cruz. Solicitamos una reunión privada para esclarecer ciertas vinculaciones familiares que podrían afectar el prestigio de nuestra institución. Leonardo respiró hondo. Era oficial. Su padre biológico sabía de su existencia. Ricardo organizó todo. La reunión fue en un edificio de cristal en el centro financiero. Leonardo subió al piso 43. Lo esperaba un salón privado, con una mesa de mármol y ventanas que daban a toda la ciudad. Y allí estaba Guillermo Santa Cruz. Imponente. Elegante. El rostro endurecido por los años y el poder. Sus ojos eran idénticos a los de Leonardo. La genética no dejaba dudas. Así que, eres tú, dijo Guillermo, sin levantarse. Leonardo no respondió. Solo se sentó frente a él. Carmen nunca me dijo que había tenido un hijo, continuó el magnate. Me enteré por esa nota absurda, y después, llegaron los documentos. Ella intentó decírtelo, respondió Leonardo. Pero tú la abandonaste. Un silencio denso se instaló entre ellos. Guillermo lo miraba con frialdad, pero también con curiosidad. ¿Qué quieres de mí? Leonardo no lo dudó. Nada. No quiero tu dinero. No quiero tu apellido. Solo quiero que sepas que existo. Y que sepas lo que Ramona le hizo a mi madre. Guillermo frunció el ceño. Escuchó. Leonardo le contó todo. La falsificación. El encierro. La herencia. El abandono. El coche en la hacienda. El juicio. El asilo. Cuando terminó, Guillermo se quedó en silencio. Luego se levantó. Caminó hasta la ventana. Y habló sin girarse. Tu madre fue la única mujer a la que quise de verdad. Pero mi familia la despreciaba. Era una cualquiera sin apellido, decían. Me obligaron a terminar. Me alejé. Cobarde, sí. Pero tenía 22 años. Y mucho que perder. Se giró. Y perdí más de lo que creía. Leonardo no esperaba conmoverlo. Pero había algo real en su mirada. No cariño, no amor paternal. Pero sí un arrepentimiento que parecía antiguo. ¿Y ahora qué? Preguntó Leonardo. Nada, dijo Guillermo. Me iré de viaje. Estaré fuera un tiempo. No quiero que los medios revuelvan esto más. Pero si tú decides algún día llevar mi apellido, no lo impediré. Y si decides no hacerlo,
Lo entenderé también. Leonardo se levantó. No le tendió la mano. Ya tengo el apellido que necesito. El de mi madre. Y salió sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una calma extraña. Carmen empezó a tener más momentos de lucidez. Algunas tardes hablaba de cuando Leonardo era bebé. De cómo le gustaba jugar con un caballo de madera. De cómo Joaquín le cantaba canciones viejas de cuna. Ricardo le llevó los últimos papeles. La transferencia de todas las propiedades, legalmente. El cierre de la investigación contra Ramona. El congelamiento de sus cuentas. Los medios empezaban a olvidarse. La tormenta mediática se disipaba. Una tarde, Carmen, con una voz frágil pero clara, tomó la mano de su hijo y dijo: «Ahora, ya estamos en paz». Leonardo la abrazó. Lloró. Pero esta vez, de alivio. Una semana después, un abogado de Santa Cruz le entregó discretamente una carta. Era de Guillermo. Escrita a mano. «Leo, no espero que me perdones. Ni siquiera que me aceptes. Pero si un día necesitas algo, estaré aquí. Porque, te guste o no, eres mi hijo. Y la sangre no se borra con papeles. Cuida a tu madre. Ella vale más que todo mi imperio». Leonardo la dobló. La guardó en una caja de madera que tenía en su estudio. Junto a las fotos viejas. A las cartas de Carmen. A la carta de su padre adoptivo. La guerra había terminado. Pero la historia recién comenzaba. Era un nuevo amanecer. El primero en mucho tiempo en el que Leonardo se levantó sin sobresaltos, sin llamadas urgentes, sin documentos por firmar ni enemigos que derribar. Afuera, el jardín brillaba con la luz suave de la mañana, y desde el ventanal podía verse a Carmen sentada en su silla, mirando las flores, cubierta con una manta y una sonrisa discreta. La escena parecía sacada de otra vida, una que a él le había sido negada durante años, pero que ahora, por fin, le pertenecía. Leonardo preparó el desayuno con calma. Tostadas, jugo recién exprimido, café suave. No porque Carmen pudiera comerlo todo, seguía necesitando cuidados especiales, sino porque ese ritual, el de preparar, servir y sentarse juntos, se había convertido en su forma de sanar. «Hoy tenemos terapia de memoria», le dijo mientras le acomodaba la servilleta en el regazo. Carmen no respondió con palabras, pero lo miró directo a los ojos, y ese gesto bastaba. Leonardo le devolvió la sonrisa y se sentó a su lado. Después de tanto ruido, tanto juicio, tanta prensa, el silencio del hogar era un lujo. Aquel nuevo refugio rodeado de árboles, sin lujos innecesarios, era el símbolo de todo lo que había reconstruido desde cero, su vínculo con su madre, su identidad, su historia. Pero aún quedaban hilos por atar. Durante semanas, Leonardo había evitado hablar del tema con Ricardo y Mario, pero finalmente lo hizo. Quería cerrar el círculo. Lo necesitaba. «Quiero hacer algo más», dijo durante una reunión en su estudio. «Algo que nadie espera. Algo que deje huella». Ricardo alzó una ceja. Mario cruzó los brazos. «¿Qué estás pensando?» Leonardo miró por la ventana antes de responder. «Quiero convertir la hacienda en un centro. Un hogar para mujeres abandonadas. Para personas mayores como mi madre. Un lugar digno. Con atención real. Con nombre y apellido». Mario sonrió por primera vez en días. «Eso sí que no lo vi venir». «No será barato», advirtió Ricardo. «No me importa. No me interesa el dinero. Me interesa que su historia no se repita. Ni la de Carmen, ni la de tantas otras que han sido silenciadas por la conveniencia, el machismo o la avaricia». Y así comenzó el nuevo proyecto. La hacienda fue restaurada con ayuda de un equipo de arquitectos. No perdieron el alma del lugar, pero le devolvieron la vida. Se arreglaron los techos, se abrieron ventanales, se construyeron rampas, salas comunes, habitaciones luminosas. Cada rincón contaba una historia. Y cada historia buscaba ser reparada. Leonardo lo nombró como no podía ser de otra manera, Centro Carmen. La inauguración fue discreta. Sin cámaras. Solo los que realmente importaban, médicos, terapeutas, antiguos residentes del asilo donde estuvo su madre, vecinos del pueblo, y Carmen, que aunque no podía comprenderlo todo, sonreía como si en el fondo supiera que ese homenaje era para ella. La emoción se desbordó en el discurso de Leonardo. «Mi madre no fue olvidada. Fue silenciada. Pero hoy, su voz, aunque temblorosa, vuelve a escucharse. Esta casa no es un monumento. Es una promesa. Aquí nadie más será invisible». El aplauso fue largo. Algunos lloraban. Otros simplemente cerraban los ojos,
como si al fin alguien dijera lo que ellos llevaban años sintiendo. Con el tiempo, el centro se convirtió en un referente. Voluntarios llegaban de todas partes. Historias aparecían. Mujeres que habían sido apartadas por sus familias. Ancianos que habían sido internados sin causa médica. Personas con heridas invisibles que al fin encontraban un refugio. Y Leonardo se convirtió en algo más que un empresario. Se convirtió en símbolo. Sin buscarlo. Sin quererlo. Los medios, que antes lo atacaban, ahora lo alababan. Las entrevistas se multiplicaron. Las portadas lo llamaban el hijo que rescató la memoria. Pero él sabía que no era un héroe. Solo era un hijo. Uno que había llegado tarde, pero no demasiado. Carmen, por su parte, tuvo días buenos y días malos. Hubo momentos en que no lo reconocía. Otros en que lo confundía con Joaquín. Pero también hubo días de claridad, en los que sonreía, en los que tomaba su mano y le decía a mi niño, como si nada hubiera pasado. Una tarde de otoño, mientras veían una película juntos, ella se giró hacia él con los ojos húmedos. ¿Estás bien, Leo? Leonardo se congeló. Esa frase. Esa lucidez. ¿Me lo preguntas tú a mí? Eres mi hijo, dijo ella, como si acabara de recordar su papel en la historia. Siempre lo supe, incluso cuando todo era niebla. Leonardo no pudo hablar. Solo la abrazó, como si ese gesto pudiera protegerla del olvido que amenazaba con volver. Y en ese instante comprendió que no había mayor victoria que ese abrazo. Pasaron los meses. Y un día, Carmen se fue. Fue en calma, sin dolor. Dormida. En su habitación, rodeada de flores, con la música que más le gustaba sonando bajito. Leonardo la encontró al amanecer. No lloró de inmediato. Se sentó a su lado. Le besó la frente. Y le susurró. Gracias por no rendirte. Gracias por esperarme. El funeral fue íntimo. Solo unas cuantas personas. El cielo estaba gris, como al principio de esta historia. Pero ahora no dolía. Porque Carmen no se fue olvidada. Se fue en paz. Con su nombre limpio. Con su dignidad intacta. Con su hijo de la mano. Semanas después, Leonardo volvió a la hacienda. Caminó por el jardín. Saludó a los residentes. Vio a una señora peinando a otra con manos torpes, pero amorosas. Y supo que todo valía la pena. Entró en la habitación principal. En la pared colgaba una gran fotografía en blanco y negro. Era Carmen, joven, con Leonardo de bebé en brazos. Debajo, una placa. Aquí nadie será silenciado jamás. Leonardo sonrió. El pasado había sido cruel. Pero el futuro, ahora estaba en sus manos. Y esta vez, no pensaba soltarlo.